Vamos a resolver la práctica para examen. Recordar los temas. Uno de ellos es la multiplicación de polinomios. Se puede hacer de forma directa. Nada más que también es recomendable. Yo se las voy a hacer a la par. Eso que voy a hacer a la par no es necesario. Lo que sí tenemos que hacer es multiplicar el primer término, el primer paréntesis, por los dos que se encuentran en el segundo paréntesis. Y también debemos multiplicar el segundo término del primer paréntesis por los dos que se encuentran en el segundo paréntesis. Tenemos que multiplicar la x por x. Recordar que esto es 1 y un imaginario, que en ese caso se conserva la base y se suman los exponentes. También tenemos que multiplicar esa x por menos 5. Aquí en el caso x por menos 5, ustedes pueden colocar uno acá. 1 por menos 5 es menos 5 y conservamos la x. También podemos multiplicar, tenemos que multiplicar el 5 por x, pero 5 por x es colocar un imaginario. 5 por x nos da 5x, se conserva el 5 y la x, no es necesario poner ese 1. Y por último tendríamos que multiplicar 5 por menos 5. Pero 5 por menos 5 nos da menos 25. En ese caso, colocamos los valores lineales. X por x nos dio x2. X por menos 5 nos dio menos 5x. 5 por x nos dio 5x. Le agregamos un más porque dio positivo. Y 5 por menos 5 nos da menos 25. Ahora tenemos que reducir los términos que son semejantes. ¿Qué términos son semejantes en este caso? Bueno, serían semejantes lo que es semejante este menos 5x y este más 5x. Aquí en la calculadora lo que hacemos es digitar menos 5 más 5. Eso nos da 0. Cuando da 0, no se escribe. Entonces bajamos el x2 y bajamos el menos 25, que fueron los términos que no tenían semejantes, quedan igual. Entonces la respuesta correcta, en este caso, o sea, la respuesta final, vendría a ser x2 menos 25. En nuestro segundo ejemplo, muy similar, debemos realizar la misma multiplicación, que en ese caso tendríamos que realizar nuevamente la multiplicación de lo que es, que como les comentaba, eso no lo tenemos que hacer, e ir colocando a la par esos valores. Yo se los voy a ir a hacer haciendo para que cuando repasen sepan qué es lo que están haciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar el 2x, que multiplica al 2x, pero en ese caso aquí el x y el x tienen 1, el 2 por 2 nos va a dar 4, conservando la x, sumando los exponentes nos va a dar x2. Entonces ya tenemos acá un 4x2. También hay que multiplicar el 2x por menos 5. Pero en este caso lo que hacemos es multiplicar solamente el 2 por menos 5. Y eso nos da menos 10. Y conservamos la x porque no hay otra x. Entonces colocamos por acá menos 10x. Ahora hay que multiplicar lo que es el 5 por 2x. Pero 5 por 2x solamente se multiplica 5 por 2, que es 10. Y conservo la x. Se multiplica solo 5 por 2. Y en el caso de 5 por menos 5, incluyendo ese menos es del 5, nos da menos 25. Entonces ya tenemos por acá un 10x
y un menos 25. Como el 10x quedó positivo, le agregamos o lo separamos con un más. Ahora, estos términos que son semejantes, el menos 10x, con el 10x no es por el 10, sino por la x, son semejantes. Se reducen y eso nos va a dar 0. Entonces el resultado final sería 4x2, bajamos el 4x2 y bajamos el menos 25, que eso vendría a ser el resultado final. En el siguiente ejercicio, tenemos una multiplicación de un polinomio por un monomio, que aquí lo que tendríamos que realizar es la multiplicación de el que se encuentra afuera, perdón, los que están adentro, por el que está afuera, o el que está afuera por los que está adentro. Recordemos que estamos multiplicando. Entonces, no es necesario hacerlo, pero igual se los voy a hacer como venimos trabajándolo. El x2 que está adentro, hay que multiplicarlo por menos 2x. Entonces yo le pondría 1 a este para multiplicar 1 por menos 2, quedaría menos 2. Y le coloco el 1 imaginario a la x para conservar la x y sumar lo que es este 2 con este 1. Recuerden que eso se suman. Lo que es este x2 con el 1 imaginario, esos dos términos tenemos que sumarlos. Y eso nos daría un x3. Entonces el primer resultado es menos 2x3. De la misma manera vamos a multiplicar lo que es el menos 4x. Multiplicamos lo que es menos 4x. Lo vamos a multiplicar por menos 4x. Lo vamos a multiplicar por menos 2x. Que en este caso al multiplicar menos 4 por menos 2, eso nos da 8 positivo. Conservamos la x y sumamos 1 del x y el otro del x daría 8x2. Y también tenemos lo que es el 3 multiplicado por el menos 2x. Que aquí solamente lo que tenemos que multiplicar es 3 por menos 2 que nos da menos 6. 3 por menos 2 que nos da menos 6 y conservamos la x. Que en este caso bajamos el 8x y bajamos el menos 6x. El menos 8x2. Como todos son términos que tienen factor literal diferente, entonces ya no podemos sumar más, o sea, reducir más. Ahí sería el resultado que ha expresado de esa manera. En la número 4, sucede similar a lo que venimos haciendo. Aquí debemos multiplicar como es en cualquier de izquierda a derecha. También puede ser de adentro hacia afuera, como sea. Y en este caso, multiplicamos lo que es el 2. Aquí hay ya más letras. Al haber más letras, tenemos que tener cuidado porque tenemos 2a x3, que es el término de afuera, multiplicado por el 8x2y. Recordarles que estos términos del a y el y tienen un imaginario que en algún momento los vamos a ocupar. Aquí multiplicamos lo que es 2 por 8. Eso nos daría 16. Y aquí vamos conservando, en este caso, las letras que son semejantes. O sea, que yo puedo aplicar la regla de conservar la base, de bases iguales, de conservar la base y sumar los exponentes sería el de x. Conservo x y sumamos los exponentes. Los exponentes los vamos a sumar. 3 más 2 nos da 5. Todo aquello que no sea x, porque no hay más semejantes, como el a y el y, este a de aquí, el a y el y, no se le pueden hacer nada. Entonces simplemente bajamos a y bajamos la y. Entonces ya tenemos el primer resultado, 16a x5. Ahora tenemos que multiplicar nuevamente lo que es el 2a
x3 multiplicado por menos 3y2. Y en este caso, multiplicando 2 por menos 3, eso nos da menos 6. Aquí no hay nada igual, porque, o sea, no tenemos bases iguales, porque es A, X3 y Y2. Entonces tengo que bajar el A, tengo que bajar el X3 y tengo que bajar el Y2. El motivo es, todos iguales, el motivo es porque son bases, letras diferentes. Solamente puedo sumar cuando son de bases iguales. Entonces el resultado me quedaría como 2. Quedaría el primer resultado como 16 A, X5, Y. Y le agregamos el segundo que es menos 6 A, X3, Y2. Ese sería el resultado. En este otro caso, en el ejercicio 5, sucede que todo lo que está dentro del paréntesis va a multiplicar a lo que está afuera, o lo de afuera a lo de adentro. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 3A por menos 5 tercios, un sexto por menos 5 tercios y 2/5 por menos 5 tercios. De esta manera vamos a ir colocando los valores. Por ejemplo, tenemos que multiplicar 3/5 de A, ese A tiene un imaginario, multiplicado por menos 5 tercios de A, que también tiene un imaginario, es C2. Tenemos que multiplicar menos un sexto de B, 1, multiplicado por menos 5 tercios de A la 1, C2. Y ahora tenemos que también multiplicar 2/5 de C1 multiplicado por menos 5 tercios de A la 1, C2. Y nos vamos a ayudar de la calculadora. En este caso, la calculadora sería lo que nos va a dar. La calculadora es el resultado de las fracciones. Se pueden hacer manualmente, pero recomendación usar la calculadora. 3/5. Solamente digitamos los números, por supuesto, multiplicado por menos 5 tercios. Eso nos da un valor de menos 1. O sea que aquí nos está dando menos 1. Y menos 1, solamente vamos a agrupar no, perdón, sino a aplicar la propiedad de multiplicación de bases iguales a los de A. En el caso de A, se conserva la base que es A y se suman los exponentes 1 más 1 que es 2 y conservo el C2. En la otra multiplicación que es un sexto, menos un sexto, lo vamos a multiplicar por menos 5 tercios. Y eso nos da como resultado 5 sobre 18. Entonces por acá tenemos 5 sobre 18. Aquí no tenemos ninguna letra igual. Es B, A, C2. Entonces alfabéticamente ordenamos A, C2, perdón, A, luego la B y por último el C2. Porque todos son diferentes, no puedo aplicar la propiedad de conservar la base y sumar los exponentes. En estos casos, donde apliqué la propiedad de los exponentes, fue en el de A. Que fue en el de A con A, conservar la base y sumar los exponentes. Solo fue en este caso y en este caso. Pero aquí, como todos son diferentes, solamente los bajo todos iguales.
En el tercer caso, en la tercera multiplicación, nos interesa el C1 y el C2, que ahí en la calculadora multiplicando lo que es los 2/5 por menos 5/3, eso nos está dando un total de menos 2/3. Entonces aquí tenemos el resultado de menos 2/3. Conservo el A y el C, conservo la base y sumo los exponentes. Entonces, nos está quedando como resultado lo que es en el primero menos 1 a la 2 C2 más, colocamos un más porque nos dio positivo el segundo, 5/18 de A, B, C2 y menos 2/3, de A, C3, que eso vendría a ser el resultado de la expresión. No se puede simplificar porque todos los términos ya fueron y son diferentes. En el caso del ejercicio, número 6, igual vamos a multiplicar lo que es todos los términos por todos. Ejemplo, 4x hay que multiplicarlo por 2x, 4x hay que multiplicarlo por 3, menos 5 tenemos que multiplicarlo por 2x y menos 5 hay que multiplicarlo por el 3. Y de la misma manera yo lo puedo hacer directo, pero se los voy agregando a la par. Que tenemos por acá? Entonces tenemos un 4x que multiplica a 2x. 4x por 2 da 8. Y el x por el x daría un x2. 4 por 2 da 8. Y x por x, x2. Conservando la base y sumando los exponentes. Luego tenemos el mismo 4x multiplicado por el 3. 4 por 3 es 12. Y conservamos la x. Ahora conservo el menos 5 por 2. Ahora multiplicamos menos 5 por 2x. Menos 5 por 2x sería menos 5 por 2 es menos 10 y conservo la x. Y por último tenemos menos 5 por 3. Pero menos 5 por 3 da menos 15. Entonces lo que tenemos de resultado de esas multiplicaciones entre sí es el primer término, la primera multiplicación que nos dio 8x2. La segunda que nos dio 12x. La tercera que nos dio menos 10x y la cuarta que nos dio menos 15. En el caso de la segunda que nos dio positivo, lo separamos con el símbolo del más. Agregamos el más. Todas las que dan positivas, que quedan de segundo en adelante, segundo término en adelante, se le agrega un más para separar el término del otro. Y aquí vamos a reducir los términos semejantes. Son semejantes, por ejemplo, los que tienen x con x. Otro semejante sería x2 con otro que tenga x2, pero no lo hay. Entonces vamos a bajar el 8x2 y en la calculadora vamos a digitar de esta manera. Pueden digitar en la calculadora lo que es 12 menos 10. Y 12 menos 10 nos da 2. Pero recuerden que ese era el que tenía x, entonces nos da 2x. Como nos dio positivo hay que separarlo con más. Ahora bajamos el menos 15 que no tenía con quién reducirlo. De la misma manera vamos a multiplicar lo que es el número 7. Tendríamos que multiplicar 3x por 1, 3x por 2, 4 por 1 y 4 por 2x. Lo escribimos a la par, no es necesario, pero lo escribimos 3x por 1
Eso nos daría 3 y conservamos la x. Luego lo que es 3x por 2x, multiplico 3 por 2, que me da 6. 3 por 2, que me da 6. Conservo la x y sumo 1 y 1, que eso nos da 2. Luego tenemos lo que es 4 por 1, eso nos da 4. Y 4 por 2x, que eso nos da 8 con x. Agrupamos todos los resultados en uno solo. El primero que nos dio 3x, el segundo que nos dio 6x2, el tercero que nos dio 4 y el cuarto que nos dio 8x. Como todos dieron positivos, se separan con un más. Reducimos los términos semejantes, que sería el 3x con el 8x, que tienen x. 3 más 8 es 11 con x. Bajo el 6, x2, y bajamos el 4. Ahí queda ya reducido. De la misma manera vamos a multiplicar lo que es a2 por 1 en el número 8. a2 por 1, a2 por 5, menos 3 por a y menos 3 por 5. En este caso, al igual que todas las que hemos resuelto, debemos multiplicar el primer término, que es a2 por a. Aquí le agregamos un imaginario, eso nos daría a3, porque conservo la base y sumo los exponentes. Luego tenemos que multiplicar el a2 por 5, que en este caso, al ser a2 por 5, yo simplemente conservo el 5 y el a2 porque no hay nada que multiplicar. Luego tenemos que multiplicar el menos 3 por a, pero de la misma manera, menos 3 por a no tiene nada común, entonces conservamos el menos 3 y el a. Y por último, multiplicamos menos 3 por 5 y menos 3 por 5 nos da menos 15. Agrupamos todos los términos agrupados quedarían a 3, a 3, 5, a 2, menos 3a y menos 15. Y en el caso del que dio positivo, lo separamos con más. Como todos los términos son diferentes, no se pueden reducir. Ahí queda. Tenemos a 3, a 2, a y el menos 15. Entonces ahí queda, no hay que reducir nada. De la misma manera vamos a multiplicar el x2 por x, el x2 por 3, el menos 1 por x y el menos 1 por 3. Y en ese caso nos quedaría de la siguiente manera. Un x2 multiplicado por x, lo que tenemos que agregarle es el 1 imaginario, conservar la base que es x y sumar los exponentes que da x3. Luego tenemos que multiplicar ese mismo x2 por 3, pero x2 por 3 da 3x2. Y ahora tenemos que multiplicar el menos 1. El menos 1 lo vamos a multiplicar
por el x y menos 1 por x da menos x. Y ahora hay que multiplicar menos 1 por 3, pero menos 1 por 3 da menos 3. Y en ese caso, y en ese caso, eh, bajamos todos los términos en el orden que los multiplicamos. X3, que fue el primer resultado. Luego sigue 3x2. Luego sigue menos x. Y por último menos 3. Y separamos con un más lo que es el positivo. No se pueden reducir porque todos los términos son diferentes. Y la número 10, poner cuidado a la número 10 porque esta número 10 es muy similar a la que viene en selección única, perdón, en desarrollo. Un ejercicio muy similar, pero este es un poquito más largo. Por eso hay que tener el cuidado. Vamos a tener que multiplicar 5x por 7x3, 5x por menos 10x2, 5x por menos 7x y 5x por el 1. También vamos a tener que multiplicar el 8 por el 7x3, el 8 por el menos 10x2, el 8 por el menos 7x y el 8 que va a multiplicar en este caso al 1. Entonces ya eso sí se nos va a hacer un poquito más largo, más complejo. Entonces, lo voy a ir haciendo a la par igual como todas las que hemos hecho. En este caso tenemos 5x, 5x que multiplica, le agregamos un imaginario, 5x que multiplica a 7x3. Aquí sería 5 por 7, nos da 35, pero la x la conservamos y sumamos 1 y 3, que nos da 4. También hay que multiplicar ese mismo 5x por menos 10x a la 2. 5 por menos 10 es menos 50. Conservo la x, sumo 1 y 2, que me da 3. Ahora multiplico 5x también por menos 7x. En este caso le agrego 1 y 1. 5 por menos 7 nos da menos 35. Y conservamos la x y 1 más 1 nos da 2. Y por último tenemos que multiplicar ese mismo 5x por 1. Pero 5x por 1 nos da 5x. De la misma manera, multiplicamos el 8 por los demás valores, que en este caso sería 8, que va a multiplicar 8 que multiplica a 7x3, 8 que multiplica a menos 10x a la 2, 8 que multiplica a menos 7x y por último el 8 por 1. 8 por 1.
En el caso de 8 por 7, y lo pueden dictar en la calculadora, eso les da 56. Conservamos el x3. Luego tenemos 8 por menos 10 que nos da menos 80, pero con x2. Luego tenemos 8 por menos 7 que nos da menos 56, pero solo bajamos x. Y 8 por 1 que nos dio 8. Todos esos resultados los vamos a colocar en una sola, todos seguidos, porque hay que reducirlos. Entonces, el primer resultado que obtuvimos fue 35. 35x4 fue el primer resultado que obtuvimos. Le agregamos menos 50 x3. Entonces vamos a hacerlo más abajo. 35x4. Le agregamos menos 50 x3. Luego le agregamos menos 35 x2. Le agregamos 5x, pero ese 5x le colocamos un más. Luego tenemos más 56 x3. Luego tenemos menos 80 x2. Luego tenemos menos 56 con x. Y por último tenemos más 8, que fueron los resultados que obtuvimos de toda la multiplicación. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir reduciendo. Vamos a observar que el 35x4 no tiene otro que tenga x4. Entonces lo bajamos igual. 35x4. Pero si observamos por acá que el menos 50x3 se puede reducir con más 56x3. Entonces, eso nos va a dar este término de acá con este de acá en la calculadora. Cuando se digita, lo digitan de esta manera. Sería menos 50 más 56 y eso les da 6 positivo. Entonces nos está dando más 6, pero conservamos el x3 y le agregamos el más. Ahora, también vemos que existe un menos 35x2 y un menos 80x2. En ese caso, son semejantes. Vamos a reducir ahí menos 35 menos 80. Y eso nos da un total de menos 115. Estos dos de aquí. Este con este. Y ese nos está dando menos 115, pero de x2. Y por último hay otro semejante que vendría a ser el que tiene x con el que tiene x. En ese caso sería 5 positivo menos 56. Y eso nos da menos 51. Entonces eso nos estaría dando estos dos de acá menos 51. Pero conservando la x. Y el 8 no tiene con quién, lo bajamos igual. Entonces ahí quedaría el resultado de esa expresión, de ese ejercicio. Bueno, en las fórmulas notables existen 3 fórmulas notables. Las vamos a desarrollar para que recuerden cómo es la relación de fórmulas notables. Las fórmulas notables de las que vimos fueron 3 nada más. La primera
que era el A más B. Vean que, este, que una de las, de cómo van a identificar la fórmula es porque la primera tiene un más y esta la teníamos que desarrollar como paréntesis elevado al cuadrado más 2 de fórmula. Colocamos dos paréntesis, no es la única manera de desarrollarla, pero sí, este, pero sí una de las formas más rápidas. Lo que teníamos que colocar era el A y el A, que es el primer término, en el primer paréntesis y en el segundo. Ahí es donde colocamos el A. Este A se coloca en el primer paréntesis y en el segundo. Y el B, que es el segundo término, se colocaba en el tercero y en el cuarto. La segunda fórmula notable es similar a la primera. La única diferencia es que en vez de un más, vamos a tener un menos. Y va elevada al cuadrado, pero se desarrolla igual. Sería paréntesis elevado al cuadrado. Y en este caso, en vez de haber un más en el centro, colocamos un menos. Menos 2 paréntesis más paréntesis elevado al cuadrado. Y de la misma manera distribuimos los datos. El A en el primer paréntesis y el A en el segundo. Y el B lo colocamos en el tercero y en el cuarto. Y la fórmula 3 se compone de dos, de la primera y la segunda, de dos paréntesis, nada más que en este caso, uno va a ser positivo y el otro negativo, o uno negativo y uno positivo, y este se desarrolla de la siguiente manera: solamente paréntesis al cuadrado menos paréntesis al cuadrado. Y de esa manera es como estuvimos desarrollando las fórmulas. En el primer paréntesis se coloca A, el término común, y en el segundo paréntesis B, el otro término común. Bueno, entonces de esa manera, la número 1 es la primera fórmula notable porque tiene un más. Entonces los desarrollamos como paréntesis elevado al cuadrado más el doble de dos paréntesis más paréntesis elevado al cuadrado. En este caso debo de colocar lo que es el X, que es el primer término, en el primero y segundo paréntesis. Y el 7 en el tercero y el cuarto, que es el segundo término. Aquí lo que tenemos que hacer es desarrollar X al cuadrado, es X2. El centro lo que se multiplica bajo el más, 2 por 7. 2 por 7 me da 14. Bajamos el X. Este X se baja. Y más 7 al cuadrado. Aquí sería elevar 7 al cuadrado, que eso nos da 49. Y ahí finaliza. Esto también se convierte en la primera fórmula notable.
Ok, desarrollamos paréntesis elevado al cuadrado, como es la primera fórmula notable, más 2 paréntesis mm, al cuadrado. Coloco en el primero 5x y en el segundo 5x. Y en el tercero colocamos 2y y 2y en el cuarto. Pero para resolver hay que elevar 5 al cuadrado y x al cuadrado. En el centro, como todo está multiplicado, serían 2 por 5x por 2y. Y al final sería elevar el 2 al cuadrado y y al cuadrado. Entonces vamos a obtener como resultado 5 al cuadrado es 25, elevándolo en la calculadora. X a la 2 da x2. Bajamos el más. En el centro multiplicamos 2 por 5 y por 2, todo seguido. Esto lo hacen así en la calculadora seguido. 2 por 5 por 2. Y eso les da 20. Eso les da 20. Y bajamos el X y el Y. Más 2 a la 2 que nos da 4. Y Y a la 2 es Y2. De la misma manera, como es la primera fórmula notable, sería paréntesis al cuadrado más 2 veces el paréntesis más paréntesis al cuadrado. Rellenamos en el primer paréntesis y el segundo con la X. En el tercero y en el cuarto con 3. El centro es lo que tenemos que multiplicar todo seguido. 2 por X y por 3, que eso nos daría 6X. 2 por 3, 6 y bajo la X. X a la 2 nos da un X2. Bajamos 3 a la hora, nos da un 9. Por lo tanto, ponemos el más para separar. La número 4 también se convierte en la primera fórmula notable. Paréntesis al cuadrado más 2 paréntesis más paréntesis al cuadrado. Colocamos en el primer término 2x y en el segundo término 2x. En el tercero 3y y en el cuarto también 3y. Para resolver tenemos que elevar 2 a la 2 y la x a la 2. Y en el centro 2 por 2x por 3y. Y el último paréntesis sería 3 a la 2 por y a la 2. De ahí es donde vamos a obtener 2 a la 2 nos da 4. X a la 2 es un x2. Bajamos el más. 2 por 2 y por 3 seguido en la calculadora. 2 por 2 y por 3 da 12. Pero la X y la Y son diferentes, solo se bajan. Más 3 a la 2 que da 9 y Y a la 2 que nos da un Y2, siendo ese el resultado final de la número 4. Esta, como tiene un negativo, ya no es la primer fórmula notable, sino la segunda, pero se desarrolla muy parecido. La única diferencia es que en vez de colocar el más en el centro, vamos a colocar lo que es el negativo para separar el centro.
Pero de la misma manera colocamos el 5 en el primero y el segundo paréntesis y colocamos lo que es 2A en el tercero y en el cuarto. Para desarrollar con la 2, en el centro se multiplica todo seguido, 2 por 5 por 2 por A, y en el último se eleva 2 a la 2 y A la 2. 5 al cuadrado da 25, bajamos el menos. La multiplicación seguida del centro serían 2 por 5 y por 2. Eso nos da 20. Bajamos el A, bajo el más, 2 a la 2 que nos da 4 y A la 2 que nos da 2. Ahí finaliza la número 5. Ahora, la número 6 también se convierte en la segunda fórmula notable, es un paréntesis elevado al cuadrado. De la misma manera, la diferencia de la primera es el menos, que lleva en el centro en vez del más, y todo lo demás se coloca el 2, los dos paréntesis, más el paréntesis elevado al cuadrado. Se coloca en el primer término, primer paréntesis 6K, y en el segundo también 6K. Y colocamos en el tercero 8M sin el menos, porque el menos es de fórmula. ¿Cómo se desarrolla? Bueno, el 6 se eleva al cuadrado, el K se eleva al cuadrado, en el centro se multiplica 2 por 6K por 8M, y aquí se eleva el 8 al cuadrado y la M al cuadrado. Y de esa manera vamos a obtener los resultados. Por ejemplo, en la calculadora ustedes digitan 6 al cuadrado, eso les da 36. Entonces aquí tenemos 36. K a la 2 es K2 bajo el menos. En el centro, recordar que se multiplica todo seguido, 2 por 6 por 8, y eso nos da 96. Pero el K y el M son diferentes, los bajamos igual. Más 8 al cuadrado, que es 64, y M a la 2, que nos da M2. Ahora, en la número 7 es un caso especial porque hay que reordenar los datos. Coloco el 5 primero, envío esto hacia acá y esto hacia acá para reordenar. Y me quedaría menos 2K ya reordenado para convertirlo en la segunda fórmula notable. Entonces aquí desarrollamos de la misma manera. Paréntesis al cuadrado, menos 2 paréntesis. Solo reordené. Más paréntesis elevado al cuadrado. Colocamos en el primer paréntesis y en el segundo 5 y en el tercero 2K y en el cuarto 2K. Lo desarrollamos como 5 al cuadrado. Multiplicamos el centro 2 por 5 por 2K. Y multiplicamos, elevamos 2 a la 2 y K a la 2. Que en este caso 5 al cuadrado nos da 25. La parte central multiplicada 2 por 5 por 2. Eso nos da 20. 20 y bajamos K. Bajamos el más. 2 a la 2 queda 4 y K a la 2 queda K2. Y ahí finaliza. La número 8 también se convierte en la segunda fórmula notable, un poquito más compleja por los exponentes que tienen las letras. De la misma manera la vamos a desarrollar como paréntesis al cuadrado,
menos 2 paréntesis más paréntesis elevado al cuadrado. Coloco 7p2 en el primero y 7p2 en el segundo. Colocamos el 9q3 en el tercero y 9q3 en el cuarto. La forma de desarrollarlo es de la siguiente manera. El 7 lo tenemos que elevar al cuadrado, pero el P2 se multiplica por 2. Los elevados se multiplican. En el centro hay que multiplicar 2 por 7, P2 por 9Q3. Y al final elevamos 9 al cuadrado, pero el Q3 se multiplica por 2. Exponente por exponente se multiplica. Entonces vamos a obtener del primer resultado 7 al cuadrado daría 49. P 4. Bajamos el menos, todo seguido del centro. Sería 2 por 7 por 9. Eso nos da 126. 126 bajo el P2 y el Q3, porque no tienen nada en común, más 9 al cuadrado que nos da 81 y el Q3 por 2 que nos dio Q6. La número 9 se convierte, tenemos por acá lo que es un más y también tenemos un menos. Y al ser un más y un menos, eso se convierte en la tercera fórmula notable. La tercera fórmula notable solamente se desarrolla con 2 paréntesis elevados al cuadrado y restados. Se coloca en el primero lo que es el primer término común y en el segundo paréntesis el segundo término común. O sea que aquí vamos a colocar 4x y aquí vamos a colocar 9y. Para resolverlo, el 4 lo elevamos a la 2 y la x lo elevamos a la 2. El 9 lo elevamos a la 2 y la y la elevamos a la 2. 4 al cuadrado nos da 16, x a la 2, bajo el menos. 9 al cuadrado nos da 81 y el y2 se convierte en y2. Y ahí finaliza. Eh, Paréntesis al cuadrado es tercera fórmula notable y paréntesis al cuadrado por ser la tercera fórmula notable. Colocamos en el primer término el término común que es 10x y en el segundo sería 12y6. Para resolver, elevo el 10 al cuadrado y la x al cuadrado. En el segundo caso elevo 12 al cuadrado, pero en este caso el y6 se multiplica por 2. Exponente por exponente se multiplican. Los números se elevan, pero los exponentes a otros exponentes se multiplican. 10 al cuadrado es 100. X a la 2 da x2 bajo el menos. 2 al cuadrado es 144. Y y6 por 2
Y12. Ahí finaliza. En la número 11, muy similar. Trabajamos con los dos paréntesis elevados al cuadrado menos, y colocamos en el primer paréntesis el primer término común y en el segundo término el 12, que es el segundo término común. M a la 2 es M2 bajo el menos 12 al cuadrado nos da 144. De la misma manera trabajamos el número 12. El número 12 quedaría paréntesis al cuadrado menos paréntesis al cuadrado. Colocamos en el primer término 5m y en el segundo 4y. Elevo 5 al cuadrado y m al cuadrado. Y en este caso elevo 4 al cuadrado y ya al cuadrado. 5 al cuadrado nos da 25. M a la 2 nos da M2 bajo el menos. 4 al cuadrado es 4. Perdón, es 16. 2, Y2. De esa manera resolvimos todos los ejercicios de fórmulas notables. Las tres fórmulas que entran en el examen. En este caso vamos a ver lo que son ecuaciones lineales con incógnita. Recordar que las ecuaciones lineales con incógnitas trabajan con la regla de los signos. El igual es el que predomina la ecuación. Habíamos dicho que si un lado estaba sumando, a la hora de enviarlo a este lado pasaba a restar. Si estaba restando, pasaba a sumar. En el caso de que esté multiplicando, al otro lado al igual lo enviamos a dividir, y si está dividiendo, al otro lado lo enviamos a multiplicar, solo que en estos dos casos no se cambia el signo, solamente la operación inversa. Y de esa manera vamos a resolver algunos ejercicios planteados para tener ahí presente. Entonces, objetivo siempre es despejar la X. En este caso tenemos al 7. Al 7 tenemos el más 7. Ese más 7 es el que estorba, uno de los que estorba a la X. Entonces bajamos 2X, bajamos el igual, el 13. Y ese más 7 lo vamos a enviar como menos 7 al otro lado del igual. Porque vamos a agrupar de un lado las X y del otro lado los números. Vuelvo a bajar el 2X. Volvemos a bajar el 2X. Y hacemos la operación bajo el igual. Y hacemos la operación de 13 le quito 7. Que eso nos da 6. Ahora, el que le está estorbando a la X es este 2. Pero ¿qué le hace ese 2? ¿Qué le está haciendo este 2 a la X? Bueno, le está multiplicando. Entonces vuelvo a bajar la X, bajo el 6 y ese 2 que está multiplicando lo enviamos a dividir. En la calculadora digitamos para verificar si hay simplificación 6 sobre 2 y observemos que eso nos da como resultado 3. Quiere decir que el valor de la X corresponde a 3. Lo mismo pasa en el ejercicio 2, bajo el 4X, bajo el igual, bajo el 13, pero en este caso el más 1, hay que enviarlo a menos 1. Vuelvo a bajar el 4X, vuelvo a bajar el igual y obtenemos el resultado 13 menos 1 que nos da 12. Ahora, recordemos que el 4 está multiplicando la X. Como está multiplicando,
lo enviamos a dividir. Entonces el valor de x es igual a 12 dividido entre 4. Quiere decir que el valor de x es igual a 3. Y recuerden que eso lo digitamos en la calculadora. 12 sobre 4. Eso nos da 3. En el número 3, de la misma manera, bajo el 4x, bajo el igual, bajamos el 23. Y en el caso del menos 3, que es el que se encuentra restando, lo enviamos al otro lado a sumar. Entonces va a pasar como más 3. Vuelvo a bajar la x, 4x, bajo el igual, y realizamos la operación de 23 más 3, que nos da 26. Bajo la x, bajo el igual, bajamos el 26, y como el 4, el último que pasamos es el que está a la par de la x. 4 que está a la par de la x, lo enviamos a dividir. Y en la calculadora verificamos la simplificación. 26 sobre 4 nos da igual a 13 medios. Quiere decir que el valor de la x corresponde a 13 medios. En la número 4 sucede lo mismo, bajo el 5x, bajo el igual, bajo el 18, y en este caso el menos 2 que está restando lo enviamos a más 2 a sumar. Vuelvo a bajar el 5x, vuelvo a bajar el igual, resolvemos 18 más 2, que eso nos da 20, y como el 5 está multiplicando la x, bajamos la x solita, objetivo es dejar solita la x, sobre 5, en este caso, 20 entre 5 nos da 4. Quiere decir que el valor de la x es igual a 4. En el ejercicio número 5 tenemos también la misma condición, la misma estructura. El más 1. Primero vamos a enviar al otro lado lo que está sumando y restando. Entonces debo bajar 6x, debo bajar el igual, el 8, pero este más 1 hay que enviarlo a menos 1 para ir despejando la x. Vuelvo a bajar el 6x, a 8 le quitamos 1, me da 7, y en este caso el 6 que multiplica la x va a pasar a dividir. Entonces me quedaría 7 dividido entre 6. Pero a la hora que verificamos en la calculadora 7 dividido entre 6, eso nos da lo mismo. Entonces el resultado final se mantiene como 7 sextos. En, en la número 6, en el número 6 conservo el 8x, lo bajamos tal como está, bajo el 1. Este menos 1 lo vamos a enviar a más 1. Vuelvo a bajar el 8x, el 1 y 1 nos da 2, y dejo la x solita, bajamos el 2. Siempre el número que está a la par de la x es el último que enviamos debajo del número. Va a pasar a dividir. Y en este caso, el valor de la x de 2 dividido entre 8 nos da un cuarto. Quiere decir que la x es un cuarto.
En estas otras ecuaciones son iguales, nada más que los signos, contienen más signos. Por ejemplo, ahora el que tenemos que enviar al otro lado es el 9. Entonces vamos a bajar el menos y el 4x. Bajamos el igual y el menos 3. Pero este número que estaba positivo lo enviamos al otro lado a negativo. Entonces voy a bajar el menos 4x, bajo el igual y restamos menos 3 menos 9 que me da menos 12. Ahora, la x la dejamos solita, bajamos el igual, el menos 12 y el menos 4 que estaba multiplicando lo enviamos a dividir. Y aquí en la calculadora digitamos lo que es menos 12 menos 4. Recuerden que el que pasa a dividir se mantiene con el mismo signo, solo cambia la operación, que sería menos 12 sobre menos 4. Y eso nos da un total de 3. Quiere decir que el valor de la x es igual a 3. En este otro caso, el que vamos a enviar al lado derecho del igual, a agruparlo con el otro número, es el 10. 10, vamos a enviarlo donde está el 7, entonces bajo el menos 4x, bajo el igual, bajo el 7 y el 10 lo enviamos a menos 10. Vuelvo a bajar la x, reducimos 7 menos 10, queda menos 3 y el menos 4 que estaban multiplicando lo enviamos a dividir. Lo único que tenemos que hacer ahora es la verificación de la simplificación, que sería menos 3 dividido entre menos 4. Y eso lo que hace es cambiar signos a 3 cuartos. Quiere decir que el valor de la x es igual a 3 cuartos. En la tercera, de la misma manera, vamos a enviar el 7, que es el que está positivo, a negativo. Entonces, mantenemos el menos 5x, mantengo el igual y el 2, y ese 7 lo estamos enviando al otro lado a menos 7. Estaba positivo, pasa a negativo. Vuelvo a bajar el menos 5x, el igual, y el 2 menos 7 pasa a menos 5. Vuelvo a bajar la x, bajo el menos 5, y el menos 5 que está multiplicando lo enviamos a dividir. Quiere decir que menos 5 dividido entre menos 5 nos da 1. Quiere decir que el valor de la x es igual a 1. Ahora, en el número 4, de la misma manera, el que vamos a enviar hacia el otro lado es el 8. Entonces bajamos menos 3x, el menos del 3, bajamos el igual, bajo el menos 2, pero este 8 lo vamos a enviar a menos 8. Vuelvo a bajar el menos 3x, bajo el igual y resolvemos lo que es menos 2 menos 8, que eso nos da menos 10 en la calculadora. Ustedes pueden digitarlo así, menos 2 menos 8, eso da menos 10. Quiere decir que el valor de la x es igual a menos 10 dividido entre menos 3 que estaba multiplicando, pasa a dividir. Ahora, verificamos menos 10 sobre menos 3. Eso nos da 10 tercios. Quiere decir que el valor de la x es igual a 10 tercios. Y ahora las que nos quedan son las que son con denominadores racionales. Para poder resolver este tipo de ecuaciones, esto que está abajo, que es la variable, las vamos a convertir de forma lineal. Pero ¿cómo vamos a convertir de forma lineal eso? Bueno, multiplicando en x, en cruz,
las dos fracciones. Y el objetivo de multiplicar en cruz o en X, en diagonal, es convertirla en forma lineal. O sea, el 1 de la izquierda va a multiplicar, solamente que a esto cuando hay dos términos, los encerramos entre paréntesis, va a multiplicar a 3C menos 2. Bajamos el igual y el 3 va a multiplicar al 5C. Ahora, al hacer la multiplicación de 1 por 3C, que es 3C, y 1 por menos 2 da lo mismo. 1 por 3C, 3C. 1 por menos 2, menos 2. Eso es igual. 3 por 5 nos daría 15 y conservamos la C. A partir de ahí se convierte en una ecuación normal, donde las letras van para un lado y los números van para el otro. En este caso, lo que debo hacer es conservar 3C del lado izquierdo y este 15C que se encontraba a la derecha, lo vamos a enviar hacia la izquierda. Pero este menos 2 que no tiene C, lo vamos a enviar hacia la derecha. Entonces, 15C pasaría a menos 15C. Eso es igual al menos 2 que lo enviamos a 2, cambiándole signo. En la calculadora reducimos 3C menos 15C, da menos 12C. Y eso es igual a 2. Como el menos 12 está multiplicando, lo enviamos a dividir sobre menos 12. Y verificamos en la calculadora, 2 dividido entre menos 12 nos da igual a menos un sexto. Quiere decir que el valor de la C es menos un sexto. De la misma manera, multiplicamos en X, en cruz, en diagonal, quedaría de la siguiente manera. El 7 que multiplica al 6 es igual al 1 que multiplica a 3X más 4. Recordar que este que tiene dos términos lo encerramos entre paréntesis. 6 por 7 o 6 por 7 da 42. Es igual 1 por 3X, que es 3X, y 1 por 4, quedaría 4. Agrupando las X, bajo el 42, pasamos este más 4 a menos 4. Bajo el igual, y me queda igual a 3X. Y a 42 le quitamos 4, nos daría 38. Igual a 3X. Y el valor de la X es igual a 38 dividido entre 3. Está multiplicando, pasa a dividir. Pero 38 dividido entre 3 da lo mismo. Entonces es la solución de la ecuación. Para el ejercicio número 3, multiplicamos nuevamente en X en diagonal. Entonces nos quedaría como 3 que multiplica a 3X es igual a 2, que recuerden, lo encerramos entre paréntesis. 2 que multiplica 2 que multiplica a X menos 5. 3 por 3 es 9X. 3 por 3 es 9 y bajo la X. Multiplico 2 por X, que es 2X, y 2 por menos 5, que es menos 10. Agrupando las X, bajo el 9X. Este 2X lo enviamos a menos 2X. Y lo igualo a menos 10. Entonces reducimos a 9, le quito 2, son 7X,
y bajo el menos 10. Y ahora el valor de la x es igual a menos 10 dividido entre 7. Y en la calculadora nos queda igual, queda por lo tanto menos 10 séptimos. En la número 4, de la misma manera, vamos a multiplicar en x lo que es 3 por 5x más 2 y 7 por 2. Entonces esto nos quedaría como 3 que multiplica a 5x más 2. Le agregamos paréntesis al que tiene dos términos. Y eso es igual a 7 por 2 o 2 por 7. Distribuimos 3 por 5x y 3 por 2. 3 por 5x es 15x y 3 por 2 nos da 6. Eso es igual 7 por 2, 14. Ahora, bajo el 15x, bajo el igual, bajo el 14 y este número que está como más 6 lo vamos a enviar al otro lado a menos 6. Lo enviamos a menos 6. Bajo el 15x, bajo el igual, y a 14 le quitamos 6, serían 8. Pues quiere decir que el valor de la x es igual a 8 dividido entre 15. Y 8 entre 15 no se puede simplificar, por lo tanto queda igual. Vamos a trabajar los ejercicios de selección única. Acá nos piden el resultado de, en este caso, para resolver este ejercicio, necesitamos hacer la multiplicación. Hacer la multiplicación de el binomio por el binomio. Por ejemplo, tenemos que multiplicar menos 2 por 5x2, menos 2 por menos 4, menos 2x2, perdón, 3 por 5x2 y 3 por menos 4. Se los voy a hacer a la par nuevamente, como los hicimos anteriormente. Menos 2x2 va a multiplicar a 5x2. Menos 2 por 5 es menos 10. X2 por X2 da X4. Se suman los exponentes. Luego tenemos el menos 2x2 que multiplica menos 4. Menos 2 por menos 4 son 16. Perdón, son 8. Eso lo pueden verificar en la calculadora. Así, menos 2 por menos 4 en la calculadora nos da 8. Pero como solo uno tiene X, bajo el X2. Y ahora vamos a resolver lo que es 3 que multiplica a 5x2 y 3 que multiplica a menos 4. 3 por 5 es 15 y conservo el x2. Y 3 por menos 4 menos 12. Entonces ahora colocando todos los términos que serían los resultados que nos dieron, menos 10x4 más 8x2 más 15x2 menos 12. Vamos a reducir los términos semejantes. Y los términos semejantes son los que tienen x2. A 8 le sumamos 15. Estos dos de acá nos da 23x2. Bajo el menos 10, x4. Bajamos el más y bajamos el menos 12. Quiere decir que la respuesta correcta corresponde a la opción D. Menos 10x2 más 23x2 menos 12. Esta es la segunda fórmula notable, por lo tanto lo desarrollamos como paréntesis elevado al cuadrado menos 2 paréntesis
más paréntesis al cuadrado. Colocamos el primer término que es 10x3 en el primer paréntesis, 10x3 en el segundo paréntesis, y en el segundo paréntesis colocamos 9y, 9y. ¿Cómo desarrollamos? 10 al cuadrado, x3 que multiplica por 2. El centro es multiplicar 2 por 10 x3 por 9y. Y esto lo elevamos 9 a la 2 y y a la 2. 10 a la 2 nos da 100. X3 por 2 da x6 menos la parte central. Recordemos que se multiplica toda seguida. Los números nada más. 2 por 10 por 90. Perdón, por 9. Eso nos da 180. Y en este caso bajamos el x3 y el y porque son diferentes. Más 9 a la 2 que es 81 y y a la 2 que es y2. Y ahora lo que hacemos es buscar cuál es la opción correcta. En este caso la que tiene la opción correcta sería la opción D nuevamente. Esta siguiente se convierte en la igual segunda fórmula notable. Paréntesis al cuadrado menos 2 paréntesis más paréntesis al cuadrado. Rellenamos en el primero y en el segundo con el primer término. Y en el tercero y en el cuarto con el segundo término. Elevamos 3 a la 2 y n2 lo multiplicamos por 2. En el centro multiplicamos 2 por 3 m2 y lo multiplicamos por 5n. Y al final elevamos 5 a la 2 y n al cuadrado. En este caso, 3 a la 2 es 9. N2, M2 por 2 da M4. Bajamos el menos. 2 por 3 en la calculadora, todo seguido lo del centro. 2 por 3 por 5 nos da 30. Bajamos el M y el N. Más 5 al cuadrado que es 25. Y N a la 2 queda N2. Siendo la respuesta correcta la opción C. En el siguiente ejercicio se nos muestra la tercera fórmula notable, porque sabemos, bueno, no es la tercera fórmula notable, sino que es la multiplicación de un polinomio por otro polinomio. Tenemos que multiplicar x3 por x y x3 por 3y2. Luego multiplicar menos 2y por x y menos 2y por 3y2. Eso nos quedaría de la siguiente manera. x3 va a multiplicar x3 va a multiplicar a x, le agregamos 1 y x3 por x daría x4 porque hay que sumar los exponentes. Conservar la base y sumar los exponentes. x3 por 3y2 es bajar simplemente el 3, el x3 y el y2 porque todos eran diferentes. Luego tenemos la multiplicación de menos 2y por x, pero la multiplicación de menos 2y por x es bajar el menos 2, la x y la y. Y luego tenemos la multiplicación de menos 2y que multiplica a 3y2. Pero en el caso de este término, de esta multiplicación, si multiplico menos 2 por 3, queda menos 6. Y la y, con respecto a la y, se conserva la y y se suma 1 y 2, quedaría 3. Entonces nos está quedando del primer resultado un x4. Del segundo, un 3x3y2, que queda de la misma manera. Un menos 2xy no se puede reducir con otro y menos 6y3. Y la opción correcta sería la opción C.
En el caso del siguiente ejercicio hay que multiplicar 4 por M3, 4 por 1, porque no son fórmulas notables, M por M3 y M por 1. 4 que multiplica a M3 da 4M3. Y 4 que multiplica a 1 nos da 4. Luego tenemos la M que multiplica el M3. En este caso, al sumar M1 por M3 da M4. Y por último tenemos una M por 1 y M por 1 nos da M. Reagrupando todos los resultados, el primero quedó 4M3 más 4 más M4 más M, la cual se encuentra en la opción C. El siguiente ejercicio es una ecuación porque tienen igualdad. Muy sencilla, la X es igual a -3. El 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir, siempre con el mismo signo, -3. Y cuando digitamos en la calculadora, -3 sobre -3, eso nos da como resultado 1. Quiere decir que la solución de esa ecuación es 1. En el siguiente ejercicio, también es una ecuación, nada más que en este caso la vamos a multiplicar 2x más 7 es igual a 8x menos 2, que en ese caso tenemos que multiplicar 2 por x, 2 por 7, 8 por x y 8 por menos 2. Al multiplicar 2 por x nos da 2x, 2 por 7 nos da 14, bajamos el igual, 8 por x es 8x y el 8 por menos 2 da menos 16. Reagrupando las x, 2x del lado izquierdo queda igual, solamente que el 8x lo enviamos a menos 8x. Del lado derecho quedó igual el menos 16, pero le vamos a enviar lo que es el 14x a menos 14. Perdón, el más 14 a menos 14. En la calculadora vamos a reducir. Vamos a reducir 2 menos 8. Me da menos 6 con x. Eso es igual a menos 6 menos 14 menos 16, perdón. Menos 14 en la calculadora. Eso nos da menos 30. Y el valor de la x es igual a menos 30 dividido entre menos 6. Y menos 30 dividido entre menos 6 nos da menos 5. Da 5 positivo. Quiere decir que el valor de la x equivale a 5, siendo la solución correcta la opción A. Y en la siguiente ecuación tenemos una ecuación racional donde tenemos que multiplicar en diagonal. En x, este por este por este. Entonces, el 2 va a multiplicar, encerramos entre paréntesis estos términos, que son 2. Entonces vamos a multiplicar 2 que multiplica a 4a menos 3. Eso es igual a 3 que multiplica a 5a más 2. Y distribuimos 2 por 4x, 2 por menos 3. 3 por 5x y 3 por 2. Al multiplicar 2 por 4, eso nos da 8. Conservo A. 2 por menos 3 me da menos 6. Bajo el igual. Al multiplicar 3 por 5 da 15. Le conservamos el A. Y 3 por 2 nos da 6. Bajo el 8A. Y vamos a traernos este 15A a menos 15A. Bajo el igual. Bajamos el 6. Y ahora nos vamos a llevar este menos 6a más 6. Reducimos las x. 8 menos 15 en la calculadora lo pueden hacer de esta manera. A 8 le quitamos 15. Eso nos va a dar menos 7.
pero con A, y 6 más 6 nos da 12. Quiere decir que el valor de A es igual a 12 dividido entre menos 7. Pero cuando nosotros dividimos en la calculadora, 12 sobre menos 7, eso nos da como resultado menos 12 séptimos. Quiere decir que el valor de A es menos 12 séptimos. Siendo la respuesta correcta la opción D. Y como último ejercicio, eh, resolvemos esta ecuación que sería menos paréntesis 7y más 5 es igual a 10y menos 3. Nos piden el valor de la y. Recordar que este menos va a cambiar signos a todos los que están dentro del paréntesis. Bajo el 7y, bajo el 7y y bajamos el 5, solamente que con el menos que se encuentra en la parte de afuera, pasaría a menos 7 y a menos 5, porque un menos a la izquierda del paréntesis hace que cambien signos todos los que están dentro del paréntesis. Lo demás lo bajamos igual. Ahora reagrupo. Tengo menos 7y y de este lado tenemos 10y, que lo vamos a enviar a menos 10y. Bajamos el igual, bajamos el menos 3 y ahora este menos 5 lo vamos a enviar a más 5. Reagrupamos, reducimos, menos 7 menos 10 da menos 17 con y, bajamos el igual y menos 3 más 2 nos da 2. Quiere decir que el valor de la y es igual a 2 y el menos 17 que está multiplicando lo enviamos a dividir. En la calculadora, 2 dividido entre menos 17, al final nos queda como menos 2 sobre 17. Quiere decir que el valor de la x, el de la y en este caso, menos 2 entre 17. Siendo la respuesta correcta, la opción C. Y por último nos piden cuál de las soluciones tienen conjunto vacío. Hay que resolver una por una. Por ejemplo, este menos 2, ese menos, paréntesis, 2x más 8, igual a menos 2x. Cambio signos, menos 2x y menos 8. Lo igualo a menos 2x. Y en este caso, menos 2x, vamos a agruparlo con menos 2x de la derecha, que va a pasar a más 2x. Y este menos 8 lo vamos a enviar a más 8. Al reducir las x, menos 2 más 2 da 0x igual a 8. Y el valor de la x es igual a 8 entre 0. Cuando nosotros dividimos 8 entre 0, nos da error matemático. Error matemático. ¿Qué significa eso? Que no existe solución. Y este es un conjunto vacío. Esta es verdadera, no tiene solución. Porque a la hora que resolvemos 30x menos 3 igual a menos 30, despejamos 30x es igual a menos 30 y este menos 3 lo enviamos a más 3. Eso nos va a dar 30x es igual a menos 30 más 3 da menos 27. Y x es igual a menos 27 dividido entre 30. Por lo tanto, cuando nosotros dividimos menos 27 sobre 30, eso sí tiene una solución. Da menos 9 sobre 10 simplificado. La x es menos 9 sobre 10. Esta sí tiene solución. Entonces, la que tiene conjunto vacío, o sea que no tiene solución, es solo la 1. Solo la 1.
De esa manera, resolvimos todos los ejercicios de la práctica para el examen.